Centro Gobernanza TV les presenta el programa Conoce a tu candidato. Amigos, seguimos aquí en Centro Gobernanza con las entrevistas a los candidatos y candidatas en nuestro programa Conoce a tu candidato. Hoy nos encontramos con Lalo León, candidato número 7 de Acción Popular, y nos acompaña Milagros Salinas, directora general de la organización Jóvenes del Milenio en la coconducción. Milagros, tu saludo. Muy buenos días a todos, muchas gracias por continuar en estas entrevistas para conocer más a los candidatos como personas y como propuestas. Sí, casualmente hemos invitado a Lalo León, candidato número 7 de Acción Popular, para conocer a la persona. Después sabremos la propuesta, o de repente no, ya veremos, pero sí queremos conocer quién es Lalo León, por qué Lalo León se presenta a estas elecciones al Congreso y qué lo motivó a participar en política, sus inicios. A ver, cuéntanos, Lalo. Ante todo, agradecerles la entrevista, buenos días a todos de la audiencia. Bueno, Lalo León es un profesional especializado en Derecho Tributario Empresarial, ¿no? que siempre ha hecho un tema social, primero parroquial, en Nuestra Señora del Carmen en San Miguel, y después también en toda entidad en la cual he participado. No fui presidente del Centro Federado de Estudiantes de Derecho de la Católica, conocí ahí al arquitecto Fernando Belaún Beterri cuando le hicimos un homenaje a Valentín Paniagua, y bueno, y decidí afiliarme en ese momento a Acción Popular, ¿no? Y de ahí prepararme políticamente. ¿En qué aspecto? Primero, estabilizarme familiar, económicamente, para recién después hacer política. ¿Cómo ingreso a la política activa? Y es muy curiosa la anécdota. Yo estaba con mi hijo, que tenía 6 años en ese momento, hace 4 años, viendo los clásicos programas políticos de los domingos en la noche para hacerlo dormir para que al día siguiente vaya al colegio. Y hay justamente una imagen de un expresidente que lo están arrestando. Y mi hijo me dice, papá, él es el jefe del país, ¿no? Y yo le digo, sí, hijo, es el presidente, el expresidente. Papá, pero si él hace eso, ¿a mí por qué me castigas cuando hago cosas inadecuadas y malas? Si él es el jefe del país y se supone que él es el que nos manda, dentro de su lenguaje de niños, ¿no? Y de verdad, obviamente después hay explicaciones de que todos no se pueden equivocar, de que no hay que tomar los ejemplos malos, sino hay que tomar los ejemplos buenos. Y en ese día, conversando con mi esposa después, dijimos, ¿estamos haciendo suficiente? Estamos haciendo suficiente con darles una buena educación, competitividad, quizás con una buena universidad, pero ¿qué pasa si es que no sean una buena sociedad? Entonces dije, dejemos la dejadez, dejemos la desidia e involucrémonos, porque ya algunos tuvieron la oportunidad y lo hicieron mal. Pues pongamos lo mejor de nosotros por hacer. Y fue ahí que empezamos una política activa. Creamos una base en San Miguel, convocamos a todos, primero a todos los amigos de la parroquia, ¿no? Con los que habíamos trabajado cerca de 7 años, algunos se quedan hasta ahora, y empezamos a hacer una política activa en busca de hacer de docencia y decencia, ¿no? Como se dice algunos de los fundamentos del partido, ¿no? Y así fue como me involucré activamente en política, ¿no? Mira, lo que interesante. Coméntame respecto a las propuestas como candidato, como Lalo León, ¿cuáles serían las que tú estarías representando y luchando dentro de la bancada como Acción Popular al entrar en estas elecciones? Hay una primera propuesta que es partidaria, pero que tiene ciertos tamices personales. Por ejemplo, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que todo el mundo lo toque, que es el tema de moda y que todo el mundo lo exige. Sí, el artículo 16 del reglamento del Congreso señala de que hay inmunidad de arresto e inmunidad de proceso. Somos de la idea de levantar completamente la inmunidad de arresto. Es decir, si un congresista viene con sus temas previos, ya dice el reglamento todo que nadie lo va a blindar, pero sin embargo el Congreso le impide que se le arreste. Es decir, si es que alguien ya ha venido con su mochila por ser una mala persona, por haber cometido algún delito, y ya el Poder Judicial siguió el proceso y hay que arrestarlo, pues inmediatamente hay que arrestarlo. Ahí el Congreso no tiene que hacer absolutamente nada, ¿no? Otra cosa, si es que un congresista comete actos de delito común que no tengan que ver con su función fiscalizadora, sus actos de gestión, inmediatamente hay que arrestarlo. Porque que sea un funcionario no quiere decir que se le libre de todo, de cualquier acto que sea ilegal. Y respecto de la inmunidad de proceso, solamente pedir la inmunidad cuando este congresista, dentro de su labor fiscalizadora, quieren fiscalizar a un grupo de poder, quieren fiscalizar a un alcalde, quieren fiscalizar o tienen que vertir opiniones que hacen muchas veces chocar contra algún grupo, pues ahí sí buscar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria dentro de un proceso
interno, ¿no? Es decir, pero aún así poner también cortapisas, es decir, cuando la Junta de Vocales del Poder Judicial manda el oficio para que el Congreso le levante la inmunidad parlamentaria, pues el Congreso tiene 3 días hábiles para procesar esa solicitud. Y en caso no conteste, que se aplique el silencio administrativo positivo y se proceda al inicio del proceso a ese congresista que se le quiere imputar algún hecho. Entonces, eso es lo primero con respecto a la inmunidad, porque hay muchas variantes. Segundo, propuestas personales. Primera propuesta personal, y que le hemos estado analizando bastante, es establecer que el derecho a la vivienda retorne a la Constitución Política del Perú. Es decir, durante el gobierno de Belaúnde estuvo, de ahí cuando se lo cambiaron en el año 93, sacaron el derecho a la vivienda y ya no es un derecho fundamental. ¿Qué permitirá que este derecho fundamental ingrese a la Constitución? Permitirá 2 cosas. Primero, que el Estado tenga una agenda país respecto al derecho a la vivienda. Con eso, volver a incluir bancos de fomento, bancos de materiales, quizás algún banco que pueda dar unos créditos acorde a la búsqueda y este anhelo que tienen los ciudadanos. Y segundo, pues poner límites a los altos y abusivos intereses compensatorios que las empresas del sistema financiero cobran a los ciudadanos cuando solicitan un crédito hipotecario. Que cuando pides de 15 a 20 años puedes pagar hasta de 3 a 4 veces el valor del inmueble que solicitas. Entonces, cuando acá se cobra, la tasa más baja oscila entre 8 hasta 15%. Salió un informe hace poco, ¿no? Cuando la tasa promedio en la región va entre 3.5 a 4. Si no comparamos con Europa, que va a 1% anual, ¿no? Entonces, pero en la región va entre 3.5 a 4%. Entonces, estamos viendo de que eso le va a dar mecanismos adecuados al Ejecutivo para poder... Esta propuesta es interesante porque se ha dejado la vivienda social, ¿no? El tema de techo propio, si bien es cierto, amenúa la situación, pero la clase media, que es la gran mayoría en nuestro país, accede a este crédito de vivienda, pero como dices, los intereses son altos comparados a la región, y además los grandes proyectos de vivienda que antes había ya prácticamente han desaparecido. Y efectivamente conocemos muchas personas que han comenzado a pagar un crédito, también por haber motivos se atrasan y los intereses se capitalizan. Es decir, la deuda que terminas pagando por un departamento que antes te podía haber costado $50.000, hoy ya no cuentas departamentos de $50.000 para la clase media, por ejemplo, ¿no? Cuentas departamentos de mucho mayor valor. Y hay algunos detalles adicionales, ¿no? Te siguen cobrando cosas importantes, te siguen cobrando el seguro de desgravamen. Si tú tienes un seguro de desgravamen, que lo hagan también con reembolso. Si es que no sucede nada durante el lapso de esos 15 o 20 años que pierdas esa vivienda o ese departamento, pues que te devuelvan ese seguro de desgravamen con un interés. Entonces son temas que se pueden afinar. Y otra cosa, ¿ustedes creen que cuando yo mando esta propuesta, los grupos de poder bancarios no se me van a tirar encima a tratar de correr? Entonces, para eso es bueno el tema de la inmunidad para los actos de gestión, ¿no? Lalo, y una pregunta, también hay una campaña muy polémica que estabas lanzando en el tema de la casa se respeta, lo vi en tu página. ¿Me puedes detallar brevemente de qué consiste ello? Bueno, es polémica porque involucra un tema de seguridad ciudadana, involucra con una población activa cada día, ¿no? Entonces, la casa se respeta es poner un agravante penal a todo aquel extranjero, es decir, no estamos hablando de una nacionalidad específica, sino toda una general, todo aquel extranjero que ingresa al país, ojo, de forma ilegal. Es decir, aquel extranjero que ingresa cumpliendo los parámetros legales de su visa, de su residencia, ¿no?, etcétera, no tiene las puertas abiertas. Pero todo aquel extranjero que ingrese de forma ilegal y además delinca dentro del territorio peruano, pues hay que ponerle un agravante, que trate de desincentivar eso, ¿no? ¿Por qué? Lalo, pero hay que expulsarlos. No, señores, en este momento la expulsión no es una solución, porque los expulsas y a los 2 o 3 días retornan, y retornan de manera ilegal, porque sabemos de que ya está existiendo una mafia de migrantes que están haciéndolos entrar por la gran y extensa frontera que tiene nuestro país, Entonces hay que poner eso, pero eso también va complementado de una medida, coordinar con el Ministerio de Defensa. Acuérdense que el ejército es el que cuida nuestra soberanía nacional, nuestras fronteras. Entonces decirle al ejército, por favor, una jalada de orejas en ese momento, y que empiece pues a patrullar de una manera adecuada nuestra frontera, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 2 medidas tienen que ir coordinadas. De nada sirve que levantemos las penas si van a seguir entrando también indiscriminadamente, ¿no? Tiene que haber también una labor en ese aspecto, ¿no? Nuestro país
Bienvenido para aquellos que quieran luchar por el desarrollo, quieran venir a hacer las cosas bien, los brazos abiertos, pero aquellos que delincan tienen que tener también un castigo real, que se les expulse. No es desincentivar eso, al contrario, van a decir, cometo un delito acá, robo acá, mato acá, simplemente van a sacar del país y no pasa nada. Hay de conocimiento que algunos países realmente han abierto sus cárceles. Prácticamente en la frontera peruana hay muchos delincuentes que ingresan, como se manifiesta, si bien cierto el ejército, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de la soberanía. En nuestra zona de selva pues pueden ingresar no hay puestos fronterizos tan cercanos, ¿no? Eso me lo comentó un amigo que trabajaba en una época en el Ministerio del Interior, que decía, es increíble cómo los puntos de control prácticamente no existen y hay una falencia ahí muy grave. Y eso, disculpa que interrumpa, Sí. eso se hincapié a que volvamos a reflotar el tema de las fronteras vivas. Las fronteras vivas, en esas fronteras, o sea, volver a promover el desarrollo, la autogestión, la autosostenibilidad de esas zonas. Entonces, creo que todo va de la mano y lamentablemente tenemos que sufrir estas crisis para volver a replantearnos esto. O sea, somos reactivos y no preventivos, ¿no? Claro, están haciendo políticas correctivas y no preventivas. Así es. Y bueno, Lalo, para culminar, nos gustaría que des un mensaje sobre ti y que nos cuentes qué tal estás llevando tu gestión de vida personal, paralelo a la gestión de campaña, que demanda muchísimo tiempo, Sí. muchísimo esfuerzo, y pues cuéntanos un poquito de ello. Sí, obviamente una campaña política, acuérdense que es la segunda campaña que llevamos en un año y medio, ¿no? Una campaña, cuando quiere servir, quiere lograr esa meta, pues primero conversar con su familia. Igual que pasó cuando recién nos ingresamos a política activa, conversamos con nuestra familia. Además, mi esposa y mis 3 hijitos ahorita están yéndose en una van que tenemos para iniciar la gran caravana vehicular que vamos a recorrer muchos distritos, empezando por nuestro San Miguel, ¿no? Entonces, la familia nos está apoyando, mis suegros, mis cuñadas, mi familia, y sobre todo ese gran equipo que tenemos en San Miguel, ese gran equipo de más de 50 personas que nos acompañan desde hace más de un año y medio, que a la vez han involucrado a sus familiares, que llevamos a cabo actividades, que llevamos a cabo cenas, cosas como para poder solventar esta campaña. Hacer política en el Perú lamentablemente es discriminatorio porque involucra muchos recursos, pero aún así hay muchas personas que quieren servir, que aún tienen una esperanza, que quieren involucrarse de forma decente y docente para hacer política activa buena, ¿no? Entonces, estamos viendo, creo, muy positivamente que nos está yendo bastante bien. Siempre hay que seguir trabajando, como te comentaba, ayer nos quedamos hasta altas horas, pero es una motivación, ¿no? Mensaje final, Lalo, 30 segundos. ¿Por qué votar por Lalo León, candidato número 7 de Acción Popular? Bueno, nosotros estamos optando por la renovación total. Acción Popular es un partido democrático que ha escogido todos y cada uno de sus candidatos por el sistema, un militante, un voto. Si soy el número 7 es porque dentro de las elecciones internas fui el 7º candidato más votado. No estamos llevando congresistas cesados, no estamos llevando invitados, estamos apostando íntegramente por la renovación. Soy Lalo León, el 7 de Acción Popular, y con tu voto lograremos ser una bancada que piense en el país y seremos el contrapeso contra todas aquellas bancadas nefastas que solamente buscan su proyecto partidario. Adelante. Gracias, Lalo León, gracias, Milagros Salinas, amigos del Centro de Gobernanza, continuamos en unos minutos. Gracias.